Muy buenas, soy Álvaro Rodríguez y bienvenidos un día más al podcast de Empieza Hoy, el podcast donde queremos poner en valor semana a semana la superación personal de nuestros invitados, que siempre son ejemplo. Me acompaña un día más Cata, mi compañera, y hoy tenemos a una invitada que la verdad a nosotros su historia nos ha conmovido bastante. Vamos a charlar un rato con ella para que nos cuente pues eso, su historia y vosotros podáis también ser testigos de ella. Ella es Andrea Ruano, bienvenida. Gracias. Es superviviente de cáncer y bueno, nos va a contar un poco su diagnóstico, cómo fue la enfermedad, el tratamiento y demás. Para introducir un poco el tema, investigando un poco y conociendo en esto que tenemos que hacer nosotros de investigación previa, encontramos en un blog que escribiste hace tiempo una carta que la verdad pues es bastante conmovedora. Y nosotros elegimos un fragmento que me gustaría leer porque creo que refleja muy bien lo que puede sentir una persona cuando le diagnostican una enfermedad de este tipo, ¿no? Dice, directamente al hospital. Ingresé y me hicieron las pruebas del protocolo y al día siguiente por la tarde estaba camino de Madrid, en dirección al Hospital Universitario Niño Jesús. Tras una biopsia y una semana con muletas, el fatídico diagnóstico. Aún recuerdo las palabras del médico. Si termina en oma, es malo. Y las lágrimas de mi madre, la cara de impotencia de mi padre y la mirada del portador de las noticias. Y yo, en el momento en que me dijeron que tenía cáncer, se me rompieron los esquemas. Y es así. Totalmente, totalmente, porque, bueno, fue un diagnóstico, un sarcoma de Ewing, y yo tenía 15 años. Em, y fue una cosa que, por una parte, sí que es verdad que me dijeron que tuve mucha suerte porque el diagnóstico fue muy rápido, pero fue un diagnóstico que todo lo que yo tenía planeado se vino abajo. Porque con 15 años, la tontería de la adolescencia, que me mudaba justo a Salamanca y que de repente me tuve que ir a Madrid al tratamiento, no. O sea, fue como un cambio completamente de eso, de todo lo que tienes pensado, porque además te dan 9 meses, que fueron en mi caso los 9 meses de tratamiento cerrados. Y a partir de ahí entras en la burbuja y ala, venga, a por ello, porque no hay otra opción. Y yo en mi caso no me planteé ninguna otra opción porque cuando me dijeron fue como, vale, venga, porque mi abuela había fallecido unos años antes también de cáncer. Entonces, para mí no hubo un momento de decir, ¿qué hago? Fue decir, adelante, tiro, ya está. Claro, te iba el tratamiento. No, claramente. Porque fue, pues eso, me dijeron, mira, te vamos a dar 6 ciclos de quimioterapia con ingreso de 5 días, más, bueno, luego te vamos a operar, a ver cómo va la operación y tal. No me aseguraron nada de la pierna en ese momento y luego me iban a hacer un autotrasplante de médula, porque me enteré a posteriori que tenía una mancha en el pulmón, es decir, que ya tenía metástasis. En ese momento me dijeron que tenía un 30% de probabilidades de sobrevivir. Así, y te lo ponen en la mesa. Entonces, pues no te queda más que ponerte las gafas y decir, venga, por ello. Pero sí, fue... Porque 15 años es una edad jodida, Sí, hablando mal sí, y sí, pronto sí, sí, para sí. lo que tú Una decías. tontería estupenda. Y me llama mucho la atención cuando dices, me lo dijeron claro que tenía un 30% de probabilidad de sobrevivir, era el contacto directo con los médicos. O sea, el tuyo, me refiero. Era o por mediación de tus padres y ellos. Estaban mis padres. A mí en un principio lo que me dijeron era que yo tenía un sarcoma de Ewing. Como que la palabra cáncer como tal la tuve que preguntar yo. En plan, pero esto es... Y fue cuando me dijeron sí, claro. Y lo del 30% de probabilidades, pues es que tienes tantas conversaciones que sinceramente no sé si me lo dijeron, lo leí, pero yo era consciente. Y, y claro, ¿qué dices? ¿Me quedo con el 30% de probabilidades o no hago tratamiento? No me voy a morir, tengo muchas cosas que hacer. Entonces,
pero hasta que cumplí los 16 sí que es verdad que muchas de las cosas, bueno, en todas las consultas, las autorizaciones, pruebas, tal, todo eso lo tienen que firmar mis padres. A partir de los 16 ya lo firmas tú. No sé muy bien por qué, el cambio de los 15 a los 16, pero ahí ya me decían, no, lo firmas tú. ¿Y cómo el peso de algo tan grande, teniendo una edad tan joven también, que uno cuando tiene 15 está preocupado de cosas quizás no tan importantes en la vida y a ti ya te tocó un problema pues no ligero? Pues es que no me di otra opción como tal. O sea, yo ahora lo miro, o sea, miro hacia atrás y lo veo como un proceso que yo dije, voy a pasar, o sea, voy a hacerlo, voy a tirar para adelante y voy a llegar. Y sí que es verdad que yo me lo iba tomando, venga, un ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Y como en el primer ciclo me dejó de doler la pierna y me encontré un poco mejor, pues dije, venga, pues le echas más ganas. Y durante los 6 ciclos de quimioterapia, sí que es verdad que al principio dices, uy, pues me duele la pierna, camino bien porque me dolía horrores, pero luego pues te vas encontrando peor. Pero aún así, yo buscaba el decir, venga, pues ya he pasado los 5 días de hospital y voy a hacer algo. El día que salgo del hospital, voy a hacer algo. Y es verdad también que la gente que conocí en el hospital hizo mucho, porque éramos un grupo de 5 adolescentes. Entonces, como que nos intentaban poner juntos en la habitación, intentaban que los tratamientos nos coincidieran dentro de lo que cabe, para que no estuviéramos solos. Y luego yo me volví a Salamanca. Entonces era como un viaje a Madrid, una semana en Madrid y luego me vuelvo. Como que me iba poniendo metas muy chiquititas en plan de venga, tal, fuera. Y ya está. Pero luego sí que es verdad que con la cirugía, eso ya se hizo un poco más cuesta arriba porque me pasé, pues no sé si fueron 6 meses con escayola hasta el muslo. Entonces ya al moverte, pues era más complicado. Pero yo salía del tratamiento y decía, vámonos a cenar. Sí, claro, lo veías más como por etapas que un proceso Claro. Era, pasemos esta y después ya pasemos a la Claro. otra. Y vamos a salir, y como me tengo que quedar en Madrid de viernes a domingo, vamos a hacer algo. Y luego ya el lunes, ya cuando vaya a la analítica, ya veremos qué pasa. Mencionabas la operación. ¿Cuántas veces te has tenido que operar? Porque me suena haber leído que varias. Muy buena pregunta. Van ya 25. La primera cirugía fue cuando me retiraron el trozo de hueso con el tumor y me pusieron un injerto del banco de huesos y lo sujetaron con una placa y tornillos para que eso quedara todo en su sitio. La buena noticia fue que en la quimioterapia había quemado el tumor, me dieron un 98%, que eso son muy buenas noticias. ¿Qué pasa? Que el hueso nunca terminó de soldar bien. Entonces, en estos años, pues he roto 4 placas de titanio, he roto tornillos, se me han salido tornillos, a fuerza de operaciones tenía la pierna más corta y por eso al final decidí ir al médico a pedirle la amputación. ¿En qué momento, no sé si lo recuerdas, pero en qué momento decides como ya, yo tengo que pedir que me amputen la pierna porque esto ya no da más? Pues lo recuerdo muy bien porque me he venido a Salamanca a pasar el puente de diciembre y tenía consulta de oncología, la revisión anual, tenía consulta con la unidad del dolor aquí en Salamanca y luego tenía consulta de traumatología en Madrid. Tenía las 3 como en cosa de 10 días. La primera fue la de Madrid y el médico me vio y me dijo, bueno, estás bien, tal, te veo en 6 meses. Pero luego me vine aquí a Salamanca y en oncología me dijeron, todo bien, te vemos en 1 año, pero cuando fui a hablar con los de la unidad del dolor, me dijeron que no había nada que se pudiera hacer para el dolor que yo tenía, porque me lesionaron el nervio, entonces yo tenía como de rodilla para abajo la sensibilidad fatal y la movilidad peor.
sea, estaba hecha un Cristo. Y claro, yo salí de la consulta llorando. Porque claro, yo pensaba, bueno, pues lo mismo me cambio el tratamiento o no sé, algo. Claro, no te esperas que te digan, no, ya no hay nada que vamos a hacer. Esto ya es el dolor que vas a tener tú ya para siempre. Entonces, con las mismas, me fui a hablar con el médico de cabecera y fue él el que, así como muy suavemente, me dijo que igual habría que pensar en más opciones. Como muy... Me decía, no te voy a decir lo que tienes que hacer, ni muchísimo menos, pero, oye, mira a ver por qué no puedes estar así. Claro, no puedes porque contaba los pasos. O sea, yo iba contando los pasos para ver si tenía que ir al baño, ir a por agua, cuál era el camino más corto. O sea, ese nivel de limitación y de que apenas salía de casa tenía. Y con las mismas dije, pues me voy a hablar con el médico. Y llamé al traumatólogo, bueno, llamó a la enfermera de allí de Madrid y le dije que si podía hablar con el médico a los 2 días. Esto era un lunes, pues un miércoles. Me dijeron que sí y me fui al hospital a Madrid y le dije, o sea, estoy harta, ya no puedo más, córtame la pierna. Y el médico no me dijo que no, pero sí que se quedó un poco como, a ver, hemos hecho muchas cirugías, no vayamos a... Me decía que esto no son unas anginas. Le dije que es que no me veía ningún otro tipo de salida en ese momento y que yo quería ya vivir mi vida, porque habían pasado 15 años del tratamiento y iban ya, pues eso, 15 cirugías. Y me dijo, bueno, tómate un mes, piénsatelo, vete a hablar con otro médico, busca una segunda opinión, lo que tú quieras, y te veo en enero. Claro, pero tú ya tenías la decisión tomada. Yo ya... Sí que es verdad que durante esa semana lloré mucho, pero cuando lo dije en voz alta, se me quitó un peso de los hombros. Porque fue como, es esto lo que tengo que hacer. Entonces... por mucho que cueste, por mucho que sea. Sí, no, claro, o sea, no es una decisión fácil. Hablé con amigos, mis padres se quedaron un poco fríos cuando se lo comenté, porque evidentemente como que salió de la nada, aunque yo era algo que ya había pensado durante muchos años, con todas las cirugías a las que te dicen, venga, una más, venga, que lo solucionamos. Entonces, fui a hablar con un médico en La Paz, el cual, de verme entrar y decirme, estás loca, ¿qué quieres hacer? A decirme que era lo mejor que podía hacer en cosas de una hora, en lo que me vieron y hablé con ellos, me dijeron, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, a finales de enero del 2021, fui a la consulta con el médico y de esa consulta salí con la operación programada ya, para abril del 2021. Ya te mencionabas a tus padres, que cuando ellos te escucharon verbalizar cuando conocieron tus intenciones de pedir que te amputaran la pierna, se quedaron sorprendidos, evidentemente, claro. Es difícil, por así decirlo, porque yo imagino que en la enfermedad uno traga mucho también por quienes le rodean. O sea, por no exteriorizar, ya están mal por lo que tengo, no los voy a poner peor quejándome. ¿Se puede llegar a sentir, imagino que, no sé si es la manera correcta de expresarlo, ¿se puede llegar uno a sentir completamente solo a pesar de estar rodeado de tus familiares, de tus amigos, por decir, estoy rodeado pero no les puedo decir realmente lo que pienso, lo que me pasa? Sí, sin ningún tipo de duda. Porque nadie sabe por lo que estás pasando, solo los que mencioné antes, los amigos del hospital. El grupo de 5 que éramos, porque eran diagnósticos similares, edades, éramos entre 1 año de diferencia, 1 año y medio, y
con situaciones pues similares en el que a todos se nos había dado la vuelta a la mesa y estábamos en una especie de burbuja en la que te metes, porque además en ese momento no existía WhatsApp, no existía Instagram, yo creo, o acababa de salir. Estaba Facebook y estaba Twenty, de aquel entonces. Entonces, no tenías forma de comunicarte con los de tu sitio de origen más que, pues eso, por Twenty por la tarde o lo que sea. Entonces, no es como ahora que por suerte hay aplicaciones y hay muchas más cosas para que la gente no se sienta sola. Sí que es verdad que durante todo el tratamiento y luego a posteriori estás solo y descolocado. Porque una vez que acabas el tratamiento, la cirugía y todo, te dicen, ala, venga, pum, al mundo real. Y tú ya no tienes la cabeza de alguien de 15 años, ni mucho menos. Y te han robado un año de tu vida o más, porque amigos míos tenían tratamientos más largos. Y de repente, pues eso, de tenerlo todo súper organizado, súper, todo el horario, todo completo, de repente te dicen, ala, venga, tira. Pero tienes que tirar en el mundo real con lo que te toca acarrear de la enfermedad que has pasado. Porque hay gente que tiene suerte y que, pues por el tipo de diagnóstico o lo que sea, luego se reincorpora y ni tan mal. Pero yo en mi caso, después del tratamiento, tuve 1 año y medio de rehabilitación. Más el bachiller, más el reconocerte a ti misma. Porque claro, de cómo entras al tratamiento a cómo sales, no tiene nada que ver. Entonces sí es... Yo por eso me alegro mucho de que a día de hoy haya, pues eso, las redes sociales, porque sirven para mucho, y que haya más grupos para, pues eso, para adolescentes y para gente joven que hasta ahora pues siempre éramos como los desconocidos. Porque nosotros 5 tuvimos la suerte de que nos derivaron al Niño Jesús, pero yo conozco gente que con 15 y 16 años los trataron en hospitales de adultos. Y claro, un hospital de niños no de adultos... Claro, no tenían un círculo ahí para... No. Y ni el círculo ni la experiencia en general. Porque tú en un hospital infantil, un niño en cuanto se siente bien, a corretear por ahí. Y están jugando y es como mucha más fiesta. Los payasos que me ponían negra, pero bueno. Pero los que están en hospitales de adultos, estás con gente mayor. Estás en un hospital de día rodeada de gente mayor. Me ha llamado una frase que has dicho, que cuando sales tu cabeza ya no es la de alguien de 15 años. La madurez se puede adquirir más rápido, por así decirlo, el golpe con la realidad, ante la adversidad, o sea, a causa de ese tipo de... Sí, sí, sí. Y más a una edad como la de 15 años. Sí, sí, pero en mi caso yo no alcancé la madurez por la enfermedad. O sea, a mí la madurez se me cayó encima y tuve que aprender a lidiar con ella, porque pues eso, te enfrentas a una serie de situaciones, a una serie de complicaciones en la vida que una persona de 15 años no tendría que enfrentarse. Bueno, ni 15, ni menos, ni más. Y luego, pues eso, cuando vuelves al mundo real, pues no sé cómo decirte, las amigas están en todo su derecho, no lo digo a malas, con sus primeros novios, voy a salir de fiesta, es que no encuentro algo que me combine. Claro, sus preocupaciones. Claro, unas preocupaciones de la edad que tú como que ya tienes una distancia y una perspectiva que dices, pero eso tampoco es tan importante. Pero claro, ellas no tienen la culpa de que yo no tuviera la misma perspectiva, ni ellas tenían la culpa. Era una situación... Entonces, es complicado, tardas unos años, yo tardé unos cuantos años en decir, venga, vale, porque ya pues cada uno va teniendo sus experiencias, sus vivencias, y
Y como que ya vas viendo que la realidad se va igualando un poco. Porque, por desgracia, la vida les pasa a todos y al final pues ya terminas en un grupo de amigos tal que son más o menos del mismas experiencias. Con este choque que dijiste de preocupaciones y de prioridades que tenías al principio, ¿crees que todo este proceso te quitó quizás un trozo de tu juventud? Sí, sí, sí. Pero a todos los niveles, porque yo físicamente jugaba baloncesto. Cuando me mudé a Salamanca mi intención era seguir jugando baloncesto. Dejé de jugar baloncesto de un día para otro, porque además cuando me hicieron las primeras pruebas resulta que tenía el hueso ya roto. Entonces me dijeron ni media, se acabó. Y yo quería pues eso, llegar a Salamanca, pues conocer gente en el colegio nuevo, tal, y no, no. Y eso cuando sales te das cuenta de que es una persona completamente distinta. Y que todos esos años de tontería y de despreocupación y de creerte invencible. Porque hasta que te haces un poco mayor, somos todos invencibles. Yo ya no lo era. En el sentido de que yo había visto una situación muy de cerca. Y no, ya ese halo de puedo hacer lo que sea sin preocuparme, ya no. Ya no. Mencionabas el baloncesto. ¿Te sigue gustando el deporte? ¿Y has encontrado alguna manera? El otro día tuvimos aquí a Antonio, un chico que a causa de un accidente en una piscina se quedó parapléjico y también era un amante del deporte. Entonces, al cambiarle la vida también de la noche a la mañana, tuvo que buscar la manera de adaptarse a sus circunstancias de ahora. Nos habló que, por ejemplo, antes jugaba al fútbol sala, ahora juega al tenis de mesa. También se quejaba de las limitaciones que hay concretamente en Salamanca para la gente que no puede practicar un deporte al uso, un deporte habitual como el resto de gente que no tiene esas limitaciones. ¿Tú sigues practicando algún tipo de deporte o...? Como tal, no, porque, bueno, es que yo he tenido operaciones cada año y medio. Sí. No me da tiempo para recuperarme lo suficiente más allá de ir al gimnasio, porque a mí sí que me gusta y creo que es necesario. Pero más allá de eso, no. Ahora, a ver si ya de una vez consigo que la pierna se asiente y sí que quería buscar para hacer algo más. Alternativas. Claro, claro. Porque me gusta mucho la natación, pero con heridas abiertas no puedes nadar. Baloncesto no lo sé, más allá de ir a echar unas canastas con mi hermana, que nos lo debemos mutuamente, pero me encantaría volver a correr. Porque también corría. A ver. Claro, pasaste de ser una persona Muy activa a ser alguien que con suerte puede escoger un deporte para tratar de acercarse a él. Y poder ir al gimnasio por temporadas. Porque de la que te estás recuperando, dices, bueno, venga, vamos a tal, y te vuelve a salir una herida. O vuelves a tal, y vuelves otra vez para atrás. Y quieres que no, es que en este último año he tenido 4 cirugías. 3, 4 cirugías. Entonces no me ha dado para más que ir del sofá a la cama. Y ya, y que no me pidan más. Esta prótesis tiene 1 mes y 3 días. Tampoco me ha dado tiempo a buscar. a pensar en ser activa y vamos a correr. Pero me encantaría. O sea que cuando te encuentras más o menos bien, cuando te da una tregua, el deporte sigue siendo una vía de escape. Además del deporte que te gustaría ya volver a hacerlo activamente, ¿qué otras metas tienes? Porque me imagino que han cambiado las metas que tenías ya a los 15 años a las que tienes ahora después de haber pasado por todo el proceso. Pues fíjate que una de las cosas que no cambió fue que antes del tratamiento, después del tratamiento, seguí pensando en hacer la misma carrera. Hice Bellas Artes. Eso fue lo que no me cambió.
pero me encantaría poder dedicarme a expresar todo el nudo que tengo de cosas de forma visual. Eso sería en un mundo ideal, tener un estudio y poder hacer pintura, hacer fotografía y dedicarme a eso. Más allá. Mi vía de escape. Yo creo que antes de caminar ya estaba llena de pintura. Pero ha sido algo que he hecho toda la vida. Una vocación que... Tengo fotos en las que no camino y estoy ya con la pintura de dedos por todas partes. Intenté escribir, intenté mantener un blog, pero me cansé de intentar buscarle una explicación razonable y de racionalizar lo que estaba pasando. Me agotaba. Creo que hice 3 entradas y dije, se acabó, porque tengo la sensación y tengo el recuerdo de estar en el hospital con el ordenador y estar agotada de no saber qué palabras usar. Y para mí el lenguaje visual siempre me ha parecido mucho más fácil y más auténtico para mí. No tengo que darle tantas vueltas a pues que esta frase suena bien, es que no suena bien. Nah. Dame lápiz que yo dibujo. Cómodo, que era pues un A5, una libretita de estas negras, y creo que tengo ya 23, 24 hechas. Y a raíz de eso me concedieron la beca para que durante un año me dedicara a trabajar sobre eso, sobre pues, piel y huesos, porque fue como llamé el proyecto, y fue una forma de describir visualmente mi experiencia. ¿Encontraste en el arte entonces una especie de escape para poder hacer lo que te gusta y pensar un poco menos en lo que te estaba pasando? Siempre ha sido mi vía de escape. Me estás tirando de la lengua. Es que es algo que también... Vamos a ver, partimos ya de que a día de hoy el cáncer le va a tocar a una de cada 3 o cada 2 personas, ¿vale? Que es una estadística muy grave y muy seria. Yo el lenguaje bélico lo eliminaba completamente, porque me pone negra, porque por desgracia he perdido gente por el camino. Y la gente que he perdido por el camino no es porque no haya luchado, no es porque se haya rendido, no es porque no haya sabido lidiar con la situación. Al contrario, han sido los que más han tenido que poner la carne en el asador. No voy a decir luchar porque no es ninguna lucha, porque a mí nadie me llamó a la guerra. A mí ni me diagnosticaron un tumor. Y el luchador, la batalla, todo eso me parece un sinsentido total, que se sigue utilizando y que yo lo borraba directamente. Porque no es una guerra, vamos a ver. No es porque yo sea una luchadora, porque tuviera cáncer hace 17 años ya. No, a mí me diagnosticaron y tuve que pasar un proceso y tuve que lidiar con una situación hasta que me dijeron, estás libre de enfermedad. Pero yo no gané nada, yo no gané la lotería. De hecho, yo salí del hospital más hecha polvo de lo que entré. ¿En qué momento dices tú, es que he ganado la batalla? Cuando te sacan en silla de ruedas, sin pelo, pesando 50 kilos y hasta arriba de tratamiento. ¿Qué has ganado? No, es que tal, es que has sobrevivido y has... No. Vamos a ver, porque a todo además, todo este tipo de otras enfermedades que se han cronificado, del mismo modo que se han cronificado muchos diagnósticos de cáncer, que yo tengo amigos que viven con una diabetes y tengo amigos que viven con un tratamiento para el tipo de cáncer que tienen y se morirán de otra cosa. Sí. ¿Ellos qué pasa? Que no han luchado lo suficiente, es lo que dan a entender. O que ya como tienes que vivir con ello, pues ya te has resignado y ya no. Pero porque los diagnósticos y las enfermedades no tienen por qué ser una lucha. Vamos a ver. Porque eso además le genera al superviviente, en este caso a mí,
y esto lo llevo conmigo todavía, un sentimiento de culpa horroroso. No es una guerra, vamos a ver. Una No es enfermedad. porque yo sea una luchadora, porque No, ya no tanto por eso, sino, ¿y a mí por qué? Sí. Es decir, si hemos tenido un mismo diagnóstico, ¿por qué el tratamiento me ha funcionado a mí y a esta persona no? Y no quiere decir que yo haya luchado más que esta persona, ni que yo tenga, no sé, que sea mucho más fuerte. No. Entonces, eso de es que han perdido la batalla, es que tal. Es que es algo que me parece que es importante darle visibilidad, porque creo que es algo por lo que sí que se está luchando de verdad por eliminar ese lenguaje cada vez que se habla de Eso sí, ahí diagnóstico, sí. Por eliminar el Ea. lenguaje. pero siempre va a quedar, creo, va a costar mucho eliminarlo, porque inconscientemente, Ya. incluso yo que lo critico también, hay veces que sin darte cuenta lo empleas, y es por lo normalizado y lo instaurado que está en la sociedad de decir, vamos a ganar la batalla, vamos a por la... No es ninguna batalla, joder, es una No. enfermedad. ¿No? Es una mala suerte. Que mira, además el otro día lo vi en, pues no sé dónde fue, en una red social. Alguien que decía que si la vida era de verdad así, había que buscarle algún tipo de lectura o algún tipo de lección a las situaciones que pasaban. Y otra persona le contestaba, no, a veces simplemente es mala suerte. Y dices, es que es así. Es que no porque yo esté aquí soy más que las personas que además que las he perdido, que se han quedado por el camino. Y una de ellas, que fue uno de los 5 del grupo del hospital, fue el que me enseñó a mí lo que necesitaba saber para el tratamiento en el hospital. ¿Por qué yo luego acabé el tratamiento y sobreviví? Y él no. Entonces cuando me dicen, no, es que la batalla es que la lucha, pues me dan ganas de quitarme la prótesis y liarme a maniporrazos. Así. Porque... Pero bueno, yo creo que se deberían hacer un par de campañas De cambio de lenguaje. de cambio de lenguaje. Me Claro, pone empezar muy mal humor. Es que me pone muy mal humor. Pero sí. Es por lo normalizado y lo instaurado que está en la sociedad de decir, vamos a ganar la batalla, vamos a por la... No es ninguna batalla, joder, es una enfermedad. ¿no? Es una mala suerte. Sí. Habría que buscarle algún tipo de lectura o algún tipo de lección a las situaciones que pasaban. Y otra persona le contestaba, no, a veces simplemente es mala suerte. Y es verdad. Y dices, es que es así. Es que no porque yo esté aquí soy más que las personas que además que las he perdido, Sí. que se han quedado por el camino. Y una de ellas, que fue uno de los 5 del grupo del hospital, fue el que me enseñó a mí lo que necesitaba saber para el tratamiento en el hospital. ¿Por qué yo luego acabé el tratamiento y sobreviví? Yo no. Y él. Entonces cuando me dicen, no, es que la batalla es que la lucha, pues me dan ganas de quitarme la prótesis y ya me manipulo. Normal. Así. Normal. Pero bueno, yo creo que se deberían hacer un par de campañas De cambio de lenguaje. de Un cambio de lenguaje. Claro, empezar Me con pone eso. muy mal. Me pone muy mal humor. Pero sí. Normal. Y otra de las cosas que me ha llamado la atención, leyendo una de tus entrevistas que te hicieron en la Gaceta, es el tema de, bueno, ya no tienes la opción de tener descendencia, decías. ¿Por qué o sea, criticabas que a los hombres se le daba más facilidad a la hora de empezar un tratamiento, de decir, oye, ¿quieres congelar tu esperma para que el día de mañana puedas... Y a las mujeres no, por ser más complicado, por el motivo que fuera? A ver, yo no puedo tener propia. Bueno, In vitro, sí.
porque yo lo único que no produzco óvulos, pero si yo fuera in vitro no tendría problema. Pero sí que es verdad que entonces, ahora han cambiado las cosas, pero el recoger óvulos es un proceso mucho más largo y más intenso que recoger esperma, porque te tienen que poner hormonas, luego te tienen que meter pues la cirugía que tienen que hacer. Entonces, claro, eso comparado con recoger esperma no tiene nada que ver. Y además en mi caso el tratamiento había que empezarlo ayer y no me dieron la opción. Además, yo he tenido la regla 2 veces y luego no me volvió. Y yo tampoco me lo planteé mucho más allá de eso, porque luego había gente al que sí que le volvía. Pero luego me dijeron, bueno, pues vamos a ponerte estrógenos y progesterona en pastillas. Y ahí me volvió la regla. Entonces yo, pues no, me pasé de los 16 a los 18, que me venía la regla. Tampoco me estaba pensando yo en tener hijos con 16 años, entonces ni me lo planteé. Y fue en la última consulta con el endocrino en el Niño Jesús, cuando me hicieron una revisión de tal, las hormonas, el no sé qué, pues la pastilla, tal. Venga, vale, pues nada, a partir del ginecólogo y mucha suerte en la vida. Y dije, vale. Y al salir fue cuando el médico me dijo, bueno, hay que sepas que no vas a poder tener hijos. Y como que yo me quedé, sí, pensando, pero como que por una oreja me entró y por otra me salió. Y me salí de la sala y tal, y vino la enfermera, en plan, oye, ¿podéis volver un momento? Yo creo que le dio echar la bronca al médico, en plan, pero ¿cómo eres así de animal? Y me senté y fue cuando ya me explicó que, claro, que yo con el tratamiento, probablemente con la del trasplante, los ovarios los tenía completamente quemados. Y que estaba en la menopausia o la premenopausia y que a partir de entonces iba a tener que tomar hormonas para no tener problemas de huesos, pues de la densidad de los huesos y todos los demás problemas de la menopausia. Y yo decía, vale. Pero tampoco, 10, 18 años, la información la asimilas, pero tampoco la procesas. Dices, bueno, pues vale, pues ya, pues muy bien. Yo voy a empezar a la carrera, vale. Y ha sido a posteriori. Cuando te das cuenta y dices, ostras, es que ahora mis amigas ya tienen hijos, tengo 2 amigas embarazadas, tengo ya una pareja pues vamos a hacer 8 años juntos ya. Y se hablan de estas cosas. Y ahí es cuando dices, ostras, es que en el momento ni me lo dijeron, pero claro, yo creo que se lo dijeron a mi madre antes del trasplante. Pero le dijeron a mi madre, es que tienes el trasplante que puede que le queme los ovarios y salga bien y siga hacia adelante, y si no damos el trasplante, se va a morir. Entonces, la balanza, no hay muchas opciones, por desgracia. Entonces, claro, es decir, hay que empezar el tratamiento ya, venga, pues empezamos. A día de hoy sí que es verdad que ya se intenta, sobre todo cuando se hacen revisiones y son pues otro tipo de cáncer que permite, pues creo que son 5 semanas para que te puedan sacar los óvulos, y ahí ya pues sí que lo hacen. Pero sí que es verdad que es un problema, y aquí en España no entramos en problemas religiosos ni otras cosas, porque esa ya es otra. Porque un amigo mío, él tuvo un cáncer con 16 años, es rumano, y los padres le dijeron al médico que antes de coger ninguna muestra tenían que hablar con el sacerdote. Y el sacerdote dijo que no. Y mi amigo no sabe si es fértil o no es fértil. Entonces, por suerte, en España esa problemática no la tenemos. Pero claro, hay otras. Dijiste que antes, bueno, a la edad que tenías al principio no era un tema que pensabas en tener hijos, pero
Ahora a largo plazo quizás o a corto plazo te gustaría, si es que pudieras. Si pudiera, ahora mismo no. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Entre hoy día y mañana no. No, porque además, pues eso, la situación pues ahora mismo no es la adecuada. Pero sí, no me importaría tenerlos. Pero del mismo modo que no me importaría no tenerlos. No es algo que me provoque una sensación de decir, es que si no tengo hijos, mi vida va a estar vacía. Si lo hablo con mi pareja y tenemos la opción y puede ser, sí. Él está un poco obsesionado con que va a tener gemelas. No sé muy bien por qué. Pero puede ser. Pero la situación tiene que cambiar si tengo que... Es que además, es que la gente dice, venga, vamos a por un bebé. Y van a por un bebé. En mi caso, tienes que las hormonas, el no sé qué, la recogida de esperma, luego el es algo que tienes que plantearte con calma. Entonces, todavía tenemos muchas cosas que hacer antes. Bueno, por finalizar la charla, me gustaría que me dijeras así, lo primero que se te viene a la cabeza, si yo te digo el peor momento de la enfermedad y el mejor, porque imagino que también tiene que haber momentos de alivio, no sé si se puede decir felicidad, pero... Pero momentos altos y bajos. Yo creo que el momento más bajo, uno de ellos, fue en el trasplante, que fue cuando me pusieron la última medicación el día antes del trasplante y me tumbó 21 días. 21 días de aislamiento, de no poder hablar, porque se te llena la boca de heridas, no poder comer, y lo único que podía era beber agua congelada a sorbitos. Ese yo creo que fue el punto más bajo, o uno de ellos físicamente y mentalmente, después de la amputación. Eso yo creo que han sido los dos bajones, y cuesta más recuperarse del mental que del físico. Esto también hay que decirlo. Y el mejor, yo creo que el mejor, que a la vez fue muy decepcionante, fue el día que me fui de alta y me dijeron, estás libre de enfermedad. Porque por una parte te vas con la euforia de decir, ¡buah, qué bien! Y te vas con la decepción de decir, me voy hecha una mierda. Entonces son altos y bajos. Y luego, pues no sé, tienes muchos momentos así de pico, de decir, vale. Pero mi historia ha sido una historia de no terminar nunca. Espero que ahora ya vamos a tocar madera. Pero sí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y bueno, volver a poner en una entrega de nuestro podcast, volver a poner en valor la superación personal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.